Voy caminando hacia el cenáculo que está en el monte Sión. Básicamente es aquí frente a mí. Allí al fondo del todo se alcanza a ver como una iglesia puntiaguda. Bueno, pues allí al lado de eso está el cenáculo. Mientras vamos de camino, podemos ir leyendo lo que ocurrió después de la ascensión para entender un poco el contexto de esta fiesta. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, al inicio del libro, nos dice lo siguiente: después de que Jesús ascendió al cielo, vieron aquellos ángeles. Después dice que se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, y la distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior. Es ahí donde estamos yendo, el cenáculo, la estancia superior, el segundo piso de aquella casa. ¿Y qué había allí? ¿Por qué van a esa estancia superior? Porque dice que es donde vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Bien, pues hacia allí estamos yendo. En esa casa vivían ellos, no porque fuera casa de su propiedad, sino porque intuimos que era casa de algún discípulo, algún seguidor del Señor, que es donde fue la última cena, el que les prestó aquella estancia, y ellos estuvieron hospedándose allí todo aquel tiempo. Entonces allí nos está hablando del día de la ascensión, es decir, 40 días después de la resurrección, y Jesús había dado la instrucción de que no se fueran de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén, les dijo Jesús, sino que esperaran aquí a que llegara el Espíritu Santo. Entonces después continúa diciendo qué pasaba durante esos días. Estamos hablando de un margen de 10 días desde la ascensión hasta Pentecostés, que es el día número 50. Es importante destacar este versículo que dice que Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con un mismo propósito era de unas 120 personas reunidas allí. Y podemos suponer que no fue solo un día que se reunieron 120, sino se está hablando en general esas reuniones que hubo allí, y en concreto esta y las siguientes. Podemos pensar que es lo mismo, que habían allí unas 120 personas reunidas en el cenáculo, un espacio grande, si bien no demasiado. Y el número es interesante porque según las normas del judaísmo posterior, del judaísmo rabínico, que recoge muchas cosas antiguas, dice que para formar una nueva comunidad hacen falta 120 personas. Entonces podemos ver que aquí se está formando una nueva comunidad dentro del judaísmo, personas que son judíos, siguen la alianza, pero de una manera nueva, de una manera diferente, de una manera que consideran plena en el Mesías Jesucristo el Señor. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. ¿Cuál es el día de Pentecostés? Está hablando precisamente de la fiesta, una de las 3 grandes fiestas del judaísmo. ¿Y cuáles son esas 3 fiestas? La primera, la Pascua, que es toda una semana, que se celebra la liberación de Egipto. La otra, que es esta, es el Pentecostés, que los judíos llaman
la fiesta del Shavuot, que significa la fiesta de las semanas. En este caso es la fiesta del Shavuot, la fiesta de las 7 semanas. 7 conjuntos de 7. 7 por 7, 49. A los 49 días inicia la celebración y culmina en el día 50. Entonces, nosotros en griego le llamamos Pentecostés, que significa la fiesta a los 50 días. Si en la Pascua los judíos celebran la liberación de Egipto, en el Sinaí Moisés recibe la ley, es decir, los mandamientos. Eso es lo que se celebra, que Dios dio un gran don, un gran regalo a su pueblo, transformó a su pueblo en un pueblo sabio, porque le regaló la sabiduría divina. Esa es la fiesta de Shavuot. Pues parece ser que se reunieron precisamente todos aquellos que estaban la vez anterior, es decir, unos 120, entre los cuales, dice, había algunas mujeres, entre las que destacaba María. María en oración está con los demás discípulos en este lugar, que se encuentra en la habitación de arriba, en este edificio. Esa habitación que se ve allá arriba, eso es el cenáculo, el lugar de la última cena, el lugar de Pentecostés. De repente vino del cielo un ruido, como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Primera imagen con la que se manifiesta el Espíritu Santo. Viento, aire, una fuerza que empuja, una fuerza que al mismo tiempo ventila y trae oxígeno, trae vida, trae aire. Entonces, ese aire que respiramos y ese viento que nos impulsa, eso es el Espíritu Santo, una fuerza que al mismo tiempo es invisible, pero que es muy palpable y muy real, muy real. Y después no solamente llenó toda la casa en la que se encontraban ese viento, sino que después dice, se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, se llenaron todos de Espíritu Santo. Entonces, ese fuego que se hizo visible, ese fuego que se manifestó, es también otra imagen importante para entender qué hace el Espíritu Santo en nosotros. Fuego, el fuego quema, ¿sí? Pero sobre todo calienta. Necesitamos en el frío, sobre todo en el invierno, buscamos el fuego y necesitamos del calor. Necesitamos de la presencia de Dios que caliente nuestros corazones, porque normalmente nuestros corazones están fríos y no tienen impulso para el amor. Nuestro amor es débil, nuestro amor al prójimo, nuestro amor a Dios es realmente poca cosa. Pero cuando el fuego del Espíritu Santo llega, nos invade, entonces todo cambia, todo se ilumina, la oscuridad queda convertida en luz. Así es el fuego de Dios. Y después dice que empezaron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo, y al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Es decir, empiezan ellos a predicar, a hablar, pero ya no con sus propias palabras, sino con unas palabras que vienen de Dios y que toda la gente podía entender. Un lenguaje de amor, un lenguaje que une, y lleno de valentía empiezan a anunciar por todas partes a Cristo. Y eso es un efecto del Espíritu Santo. Entonces los discípulos
están llenos de fuerza de Dios, y nosotros necesitamos ese impulso. Otra imagen que también usa Jesús en el Evangelio de San Juan para hablar del Espíritu Santo es el agua. El que tenga sed, que venga a mí y beba, y de su interior, de su corazón, de sus entrañas, dice, de sus entrañas brotarán corrientes de agua viva. ¿Qué es el agua viva? El agua viva es el agua corriente de un manantial, es decir, no agua estancada, no agua de un pozo, no agua de una cisterna que está acumulada, porque esa agua se acaba, porque esa agua se ensucia, al final es insuficiente. El agua viva, en cambio, siempre es fresca, siempre está limpia, siempre es más abundante. Y eso es el Espíritu Santo en nuestra vida. A veces nosotros, nuestra vida espiritual, quizá la construimos en torno a lo que ya sabemos, las cosas que hemos escuchado, lo de siempre, lo de toda la vida, el agua acumulada, ¿no? Y con eso nos sentimos seguros y la vamos racionando, ¿no? En cierto sentido, nuestra vida pues va tratando de ir muy poco a poco, pero en cambio el Espíritu Santo nos impulsa a más. Y en esa agua viva, ese manantial que nunca se acaba, siempre es nueva, siempre nos da luces nuevas, emociones nuevas, inspiraciones, consolaciones. ¿Cuáles son los efectos? Yo aquí quiero hablar concretamente de 3 maneras como el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida. 3. Una son las mociones, es decir, a nuestra voluntad nos empuja, nos impulsa a actuar. A veces el Espíritu Santo nos puede decir, haz esto, ve con esta persona, habla, di esto, nos mueve, ¿no? Luego las inspiraciones, que es distinto. Las inspiraciones son luces para nuestra inteligencia, para entender algo que no habíamos entendido en toda nuestra vida. De repente empezamos a entenderla. Entonces se nos abre el entendimiento, ¿no? Nos dice la Escritura, San Lucas nos dice en varias ocasiones que a los discípulos se les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y así también nosotros, de repente, algo que siempre habíamos oído, pero de repente un día el Espíritu Santo nos regala la luz y empezamos a entender esas mismas palabras que habíamos oído 1000 veces, pero que nunca las habíamos entendido, y empiezan a dar significado, a dar color y a dar luz a nuestra existencia. Empezamos a entender cuál es el problema de nuestra vida, y empezamos a entender qué es lo que hay que hacer y cómo hay que vivir, y empezamos a cambiar nuestra visión de la vida. Esas son inspiraciones y el Señor nos las regala también. Y por último, además de las mociones para el hacer y el obrar, las inspiraciones para entender, luego están las consolaciones que se sienten en el alma, porque a veces nuestra vida es muy insípida, a veces nuestra vida es triste, pero cuando llegan las consolaciones todo cambia, ¿no? Es esa gota de miel que el Señor derrama en la oración, derrama en la espiritualidad, y que no es toda la vida llena de consolaciones, pero no cabe duda de que muchas veces en medio del desierto que atravesamos en nuestra existencia nos hace falta probar muchas veces el consuelo, la frescura, la caricia de Dios en esas consolaciones que vienen del Espíritu Santo. Y por eso hay una oración, una de las más clásicas al Espíritu Santo, que le pide al Señor: haznos dóciles a sus inspiraciones, ¿no? Que nosotros obedezcamos a sus inspiraciones para gustar siempre del bien, es decir, para hacer lo correcto, y gozar de sus consuelos, el recibir sus consolaciones. Entonces, esto es lo que le pedimos hoy al Señor en esta fiesta de Pentecostés. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.